Bienvenidos a la sesión del día de hoy. Mi nombre es Olga Timoteo y los voy a acompañar en esta sesión referida a gestión de la innovación. El día de hoy vamos a tratar el siguiente contenido. Primero, vamos a ver cuál es la diferencia entre invención e innovación. Un segundo punto, vamos a entrar un poco más a detalle qué significa innovación, por qué debemos innovar, cuáles son los procesos involucrados en la innovación. ¿Cuál es la diferencia entre innovación cerrada versus innovación abierta, propiedad intelectual e innovación? ¿Cómo se vinculan entre ellas? Un- Vamos a analizar un caso de éxito y además vamos a entender cuáles son los desafíos globales que se buscan resolver para innovar. ¿Ok? Entonces, los invito a acompañarme a esta sesión. Primero vamos a entrar a entender qué significa invención e innovación. A veces se confunden estos dos términos y se piensa a veces que es lo mismo, pero eso no es correcto. Y ahora lo vamos a aclarar. Cuando hablamos de ideación y de innovación, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que no son sinónimos, no es lo mismo. Lo segundo es que la innovación no necesariamente es una consecuencia automática del pensamiento creativo. Es decir, si yo ideo algo, no necesariamente va a llegar a ser una innovación. Es más, muchas de las ideas que se generan no necesariamente llegan a ser innovación. ¿Ok? Y un segundo punto es que cuando hablamos de reconocimiento entre pares, queremos vincularnos a que esto es uno de los motivos más poderosos para cuando hablamos de innovación. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de innovación, decimos que se ha generado algo que tiene un valor en el mercado. Por lo tanto, eso significa que si eso es difundido, reconocido, es algo que se valora mucho entre aquellos que son conocidos como innovadores. Cuando nosotros hablamos de invención, podemos decir que es un nuevo producto o proceso que resuelve un problema técnico, algo muy, muy específico, ¿ok? Lo siguiente es que un descubrimiento que consiste en algo que ya existía, pero que no se había descubierto, ¿ok? Algo que ya estaba y tiene que ver con identificar una necesidad o un problema y luego pensar en cómo hacemos para resolverlo de forma creativa, buscando realmente generar una solución para él. Entonces, ¿qué podemos decir? Que no toda invención llega a ser una innovación. Eso es muy importante que lo puedan focalizar. Lo segundo, un invento llega solo hasta la parte de factibilidad técnica. ¿Por qué? Porque luego vienen otros procesos que hay que evaluar para ver si realmente puede ser una innovación. Por ejemplo, el proceso para poder transformar este invento y poder hacer un escalamiento para poder llevarlo al mercado es factible, el precio es razonable, va a poder competir en el mercado. Esa es otra de las consideraciones, que se debe tener en cuenta. Algunos pueden ser protegidos con patentes y otros no. Existen otros mecanismos del sistema de propiedad intelectual que vamos a ver más adelante, con lo cual se puede proteger. Otro punto que debemos tener en cuenta es que no necesariamente uno inventa algo y al mes ya podemos decir que ya hemos innovado y llegó al mercado. No, a veces puede tomar muchísimos años. Por supuesto, hay que ser claro de que ahora con todo este cambio que viene con respecto a la tecnología, ahora los procesos de innovación tienen que ser muchísimo más cortos que hace años. Entonces, les pongo acá un ejemplo. Miren aquí, cuando se creó, se inventó la luz fluorescente fue en el año de 1852.
Y cuando llegó al mercado ya para usarlo y verlo como nosotros lo conocemos con el foco, pasaron 82 años. Pero tenemos otro ejemplo. Por ejemplo, el televisor se inventó en el año 1907 y se llegó a transferirlo al mercado, es decir, que las personas ya podamos disfrutar de ello en el año 1936, es decir, pasaron 29 años, ¿ok? Entonces, como ustedes van viendo, en la medida que ha ido avanzando el tiempo, los procesos y los tiempos que han tomado para pasar de invención a innovación han ido disminuyendo y ahora son mucho más cortos todavía. Pero eso es interesante para poder entender que no es lo mismo. Entonces, entendiendo ahora que invención es una cosa, que es el proceso de inventar simplemente algo, lo cual no implica que no sea complejo, pero sí se da. Y luego hay otro proceso, que es el que llamamos innovación. Entonces, existen muchísimas definiciones para poder entender qué cosa es innovación. Dentro de ellas podemos mencionar que se dice que la innovación puede ser el producto o proceso cualitativamente nuevos que difieren marcadamente de su estado anterior. Es decir, que ha habido un cambio notorio, evidente. Otros dicen que innovación es igual a invención más la explotación comercial. Es decir, que un invento lo llevas al mercado, lo vendes, lo comercializas y ya hablamos de innovación. Existen otras definiciones que han ido cambiando en el tiempo, que es muy importante tener en cuenta que cuando hablamos de innovación no es algo estático, que se define en un momento y que luego no ha ido cambiando. Por el contrario, es un tema muy cambiante. Por ejemplo, en el año 1934, Schumpeter, que todo el mundo lo conoce, dice que es cualquier forma de hacer las cosas de modo distinto en el reino de la vida económica. Es una definición súper general. Pero luego, por ejemplo, podemos ir a, a Peter Drucker en 1985, que él dice, es un término económico y social que supone un cambio en la conducta de las personas como consumidores o productores. ¿Ven? Hemos ido ya ir evolucionando en el concepto y ahora estamos hablando de la parte económica, la parte social y de conducta. Luego tenemos el conocido Manuel de Frascati en el año 2002. ¿Qué cosa dice? Dice que la innovación tiene que ver con actividades que son el conjunto de etapas científicas, tecnológicas, organizativas, financieras y comerciales que llevan a la implementación de productos y procesos mejorados. Acá ya estamos hablando de algo mucho más complejo, ¿verdad? Luego tenemos el Manual de Oslo del año 2005, que dice que es la puesta en práctica de un proceso, de un producto, de un proceso productivo nuevo o mejorado. Ojo con eso, nuevo o mejorado, o de un sistema de marketing o un nuevo método organizativo en las prácticas del negocio, en las relaciones externas. Es decir, ya en el Manual de Oslo ya se está hablando ya de producto, de proceso, de marketing y de nuevo método organizativo. Entonces ya estamos complejizando mucho más el tema de innovación. Y luego, en el año 2014, por ejemplo, hablamos que es la acción y el efecto de innovar, que es la creación o modificación de producto y su introducción en el mercado. Es decir, el concepto de innovación ha ido cambiando. Ojo, sigue cambiando. No quiere decir que ya se quedó de forma estática. Por ejemplo, en el Manual de Oslo del 2018 ya hay una definición un poco más compleja, donde dice que se entiende por innovación a la concepción e implantación de cambios significativos en el producto, en el proceso, en el marketing o la organización de la empresa. ¿Con qué? Con el propósito de mejorar los resultados, ¿no? Y aquí viene el cambio más profundo. Dice, los cambios innovadores se realizan mediante la aplicación de nuevos conocimientos y tecnología que pueden ser desarrollados internamente, es decir, la empresa tiene la capacidad de poder hacer su proceso de innovación,
lo puede hacer con colaboración externa, es decir, participa con otros actores para poder lograrlo, o puede adquirirlo mediante servicios de asesoramiento o por compra de tecnología. Es decir, han ido actualizando los conceptos porque la innovación ha ido cambiando, los actores han ido cambiando y entonces se tiene que ir actualizando. Entonces, nosotros podemos decir de que existe un cambio con respecto a estos conceptos de innovación y probablemente van a seguir cambiando porque se tienen que ir adecuando a estas nuevas épocas. Entonces, aquí podemos ver que cuando hablamos de efectos de la relación en el tamaño empresarial y la innovación, podemos ver también que hay diferentes autores. ¿Por qué es importante entender? Porque la innovación va a ir cambiando dependiendo de el tamaño de las empresas que pueden hacer, que pueden estar involucradas, perdón. Por ejemplo, Maxfield en 1973 decía que las empresas de gran dimensión tienden a realizar innovaciones cuando su aplicación resulta costosa y cuando se requiere una comercialización a gran escala para que la misma resulte económica. ¿Ok? Si pensamos, por ejemplo, en Hansen en 1992, que dice, consideraba que la relación entre el tamaño de la empresa y la innovación es difícil de estudiar debido a que la innovación es un concepto multidimensional que no puede ser medido utilizando un instrumento solamente unidimensional, es decir, de una dimensión. Entonces, hay otro autor, por ejemplo, Camenson y otros, que dicen que haciendo un metaanálisis de la relación entre el tamaño de la empresa y la innovación, sobre 53 estudios llegaron a la conclusión que hay una heterogeneidad en los resultados que dificulta el avance en el conocimiento de la relación entre el tamaño y la innovación de la empresa. Es decir, que no hay un patrón exacto que puede decir que el tamaño de la empresa tiene que ver con la innovación. No hay una regla exacta. ¿No? Y esto se va a mostrar más adelante en los ejemplos que les voy a poner, ¿ok? Pero hay una pregunta, ¿por qué las empresas tienen que innovar? ¿Por qué es necesario que tengan innovar, ¿no? O no necesariamente tenemos que hacerlo. Entonces, por ejemplo, tenemos un autor que que ha tenido muchas publicaciones, por ejemplo, Peter Drucker, dice, ¿por qué los cambios son una oportunidad para innovar? Entonces, en este libro, él menciona que hay 7 oportunidades de innovación, 4 que generan dentro de la empresa y 3 que se generan externas a la empresa, ¿no? Dentro de eso, él menciona que uno de aquello que se puede generar dentro de la empresa es, por ejemplo, aquellos sucesos, cambios inesperados que se dan en la empresa, ¿ok? Y entonces esto va a llegar a que se genere una oportunidad. Por ejemplo, los consumidores pueden cambiar el gusto de lo que consumen y por lo tanto se genera una oportunidad para volver a innovar, ¿no? Luego tenemos, por ejemplo, incongruencias que tienen que ver con qué es lo que es ahora y qué es lo que debería ser en el tiempo. Y eso puede llevar a que también se genere un cambio, ¿no? Y entonces, por ejemplo, ahí tenemos que ver que pueden haber cambios en la industria, por ejemplo, que generan una oportunidad. Otro punto puede ser que haya, por ejemplo, necesidades de los procesos. Siempre cuando se genera ciertos productos dentro de la empresa, todo tiene que ver con procesos. Y a veces se identifican cuellos de botella, problemas con los cuales uno que tiene que generar soluciones. Y esta puede ser también una oportunidad para innovar. Entonces, también es importante entender de que también se pueden dar cambios en la industria y el mercado. ¿Por qué? Porque el mercado es cambiante y eso puede obligar a que todos los actores tengan que cambiar para poder responder a estos cambios que se están dando. Entonces, este es a nivel interno que puede darse con las empresas. Entonces, pero también hay que entender que hay
también oportunidades a nivel externo. ¿Por qué? Porque el entorno también influye cuando hablamos de innovación. Y entonces, por ejemplo, si vemos un punto, ¿qué pasa con los cambios demográficos que se dan? Por ejemplo, últimamente, ahora se ha mejorado la calidad de vida con todos los desarrollos tecnológicos que ha habido. ¿Y ahora qué pasa? Hay un envejecimiento en la población y las personas están alargando su tiempo de vida. Por lo tanto, sus necesidades también están cambiando y hay que responder también con innovación. Por ejemplo, otro cambio que hay en el entorno mundial es todos estos temas de la inmigración, que genera también una oportunidad que las empresas pueden innovar para dar soluciones a estas situaciones. Otro punto que se puede dar es que a veces hay cambios en las percepciones, en los significados, en los estados de ánimo de las personas, que al final son los clientes. Y esto, por ejemplo, un ejemplo de ello es el COVID, que ha generado bastantes cambios en estados de ánimo, en las emociones de las personas, que han generado conflictos por justamente haber estado encerrados, y esto genera también una oportunidad para poder innovar en las empresas. Entonces, podemos decir que hay ahí una oportunidad. Y otro, por ejemplo, pueden ser los nuevos conocimientos que se van generando. Como les dije hace un momento, la tecnología ha ido mejorando, ha ido cambiando, se han ido generando nuevos conocimientos que también generan una oportunidad para poder innovar. Es decir, existen varios aspectos internos y externos con los cuales tenemos que identificar para que podamos responder a esta demanda de la innovación. Entonces, un punto que hay que tener en cuenta es que todos estos cambios los tenemos que ver como oportunidades. Él tiene muchas frases que me gustaría compartir. Por ejemplo, la primera dice, gestión es hacer las cosas bien, pero el liderazgo es hacer lo correcto. Y habla de un punto muy importante cuando hablamos del proceso de innovación. Tiene que haber un liderazgo. Eso es básico, importante en todas las empresas, independientemente del tamaño. Es súper importante que se dé el liderazgo. Lo siguiente, se puede decir que no hay países subdesarrollados, sino mal gestionados. Es decir, para él, la gestión es algo muy, muy importante. Si no tenemos un buen gestor que dirija, no es posible llegar justamente a ser un país desarrollado. ¿Y cómo están los países desarrollados? Son aquellos que lideran la innovación. Los países más desarrollados son aquellos que son líderes en innovación. Entonces, otra frase que también me gusta mucho dice, la mejor manera de predecir el futuro es crear, ¿no? Entonces, él piensa de que esta es otra forma de poder arriesgarse a querer innovar. No es quedarse en su zona de confort, sino más bien pensar cómo es que podemos hacer un futuro, ¿no? Y el último que les dejo aquí dice, la planificación a largo plazo no es pensar en decisiones futuras, sino en el futuro de las decisiones presentes. Esto es súper importante porque cuando hablamos de gestión de la innovación, hablamos de planeamiento a largo plazo. Y esto es súper importante porque aquellas empresas que piensan en innovar no piensan solamente en el presente, sino piensan en el futuro, en las tendencias de tecnología que se están viniendo y cómo se pueden adelantar para que se puedan justamente sumar a todos estos avances tecnológicos y aprovechar y ser innovadores durante esto. Entonces, hay muchísimo que hacer cuando hablamos de innovación, pero es importante entender que cuando hablamos de innovación hay diferentes procesos que están involucrados cuando hablamos de innovación. Entonces, si hablamos de innovación y hablamos de procesos, tenemos que hacerlo una pregunta. ¿Qué es lo que obliga, qué es lo que fuerza la innovación en las empresas? ¿Por qué se tiene que dar? ¿No? Entonces, básicamente,
si nosotros hablamos de innovación dentro de las empresas, tenemos que tener en cuenta que esto va a ayudar a qué? A un aumento de la disponibilidad de trabajadores bien capacitados y bien informados. Y por lo tanto, tenemos bastante capacidad para poder innovar. Si nosotros tenemos trabajadores bien formados, tenemos una fuente riquísima de buen conocimiento para poder responder a las demandas del mercado. ¿Qué más? Podemos tener un aumento de la movilidad de trabajadores calificados. Es decir, si mi empresa tiende a ser innovadora, los trabajadores que estén mejor calificados van a querer venir a mi empresa. ¿Por qué? Porque van a sentir que todo lo que están diseñando, creando, puede llegar a convertirse en una realidad y pueden dar un aporte real en las empresas y es por eso que es muy importante y ahora muchas empresas a nivel global están compitiendo justamente por el personal más capacitado, más calificado y para eso tienden a ser mucho más atractivas aquellas empresas que apuestan por innovar. ¿Qué más? Hay el surgimiento de intermediarios de innovación, aquellos brokers que van a ayudar a que estos procesos se generen, ¿no? Porque acuérdense que las empresas no necesariamente tienen todas las capacidades para innovar, sino también pueden haber consultoras, pueden haber centros de innovación, pueden haber universidades que se vinculen con las empresas para ayudar en todos estos procesos. Hay una creciente presencia de capital de riesgo privado. Es decir, cuando hablamos de innovación y cuando hablamos de innovación de mayor nivel, ¿no? Entonces, ahí sí hablamos de necesidades de investigación y desarrollo muchos mayores. Y eso implica también necesidades de inversión. Y a veces la inversión no necesariamente es suficiente con el capital que tiene la empresa. Por lo tanto, necesita que otros actores ingresen a aportar dinero y ayuden a que esa innovación se dé. Más aún si hablamos de innovaciones disruptivas, que más adelante les voy a precisar. Entonces, es muy importante que todos estos temas de innovación van vinculados a mucho mayor riesgo, obviamente, y por lo tanto hay algunos actores como fondos de inversión, venture capital, que son aquellos que justamente entran en el juego para poder ayudar a que las empresas innoven. Uno de esos ejemplos son las farmacéuticas, por ejemplo, que innovan con las vacunas, por ejemplo, que pueden costar millones de dólares hacer el descubrimiento de las vacunas. Entonces entran estos fondos de inversión a aportar, obviamente, bajo una negociación y bajo un porcentaje de beneficio que van a tener y bajo diferentes modalidades, pero eso se da. Hay un aumento de patentes universitarias. ¿Por qué? ¿Quiénes son la fuente rica de conocimiento donde se supone que se genera todo el conocimiento? Son las universidades, porque ahí están los investigadores, están los equipos más sofisticados, está toda la formación. Y gracias a que han habido un cambio de normativas, un impulso, ¿no? En otros países, y esto también ha llegado a países como los nuestros, se está impulsando muchísimo el que se innove y eso hace que las universidades tiendan a proteger lo que están, el conocimiento que están generando. Y por lo tanto, esto puede ayudar a que se genere conocimiento de frontera y donde este conocimiento puede llevar a generar innovaciones y salidas al mercado con soluciones muy interesantes, muy innovadoras, donde las empresas están interesadas en trabajar con justamente las universidades que generan estos conocimientos. La convergencia de la industria, es decir, ahora ya se está dando un alineamiento con respecto a la necesidad de las industrias con el conocimiento que se está generando. Entonces, eso es interesante porque ya las universidades en países más desarrollados entienden las necesidades que tiene la industria y la industria también ahora está buscando alinearse y juntarse con el sector académico para poder solucionar sus problemas. Pero también hay que tener en cuenta que ya que todo estos, uh, esta fuerza, esta, digamos, necesidad de que las empresas tengan que innovar,
Se da también porque han habido en todo este cambio, ha habido diferentes modelos de innovación en el camino, ¿no? Ha habido también una evolución con respecto a él. Podemos hablar de que han habido, este autor menciona, Barbieri, menciona que han habido 6 generaciones con respecto a los modelos de innovación. Y esto se alinea obviamente con varios autores a lo largo del tiempo. Entonces, por ejemplo, una de las primeras generaciones se habla del Technology Push, ¿no? Esta es una de las primeras ah, modelos de innovación donde las universidades, donde se generaban desarrollos y se esperaba que esto llegara justamente a el mercado y que ellos adoptaran fácilmente las tecnologías, ¿no? Esto fue el primer inicio que se dio, ¿no? Y para esto, por supuesto, estamos hablando de la parte muy inicial. Luego hablamos de en un segundo modelo de generación de innovación. Y entonces para ello ya tenemos que hablar de el, ¿no? El jalón de la demanda o el tirón de la demanda, donde ya no solamente viene que se genera, sino ya se observa, se ve la demanda de la tecnología y se responde hasta ello. Y esto tiene que ver con la demanda del mercado. Entonces, en este caso, hablamos de modelos lineales, modelos donde se impulsa por el hecho de la parte tecnológica, ¿no? Y después nosotros podemos ver que ha habido un avance de los modelos y una tercera generación de un modelo distinto, donde ya hablamos de un manejo de portafolios, donde ya nosotros hablamos de una gestión de portafolios, porque ya se genera una cartera de proyectos de innovación, ¿no? Donde ahí ya es distinto la gestión de la innovación. Hablamos ya luego de modelos integrados, luego hablamos de modelos más evolucionados, ¿no? Y finalmente tenemos los modelos de entornos de innovación, donde acá ya estamos hablando de un modelo donde ya se, eh, se habla, por ejemplo, de estas zonas, de estos distritos, lugares de innovación, donde hay diferentes actores, ya que se involucran, ¿no? Donde ya hay un tema social, hay un tema cultural, donde ya sean ciertas condiciones para que la innovación se pueda generar. Entonces, como ven, los modelos de innovación han ido cambiando con el tiempo, ¿no? Hemos ido evolucionando con respecto a estos modelos y esto, por ejemplo, ha permitido de que se haya complejizado estos temas de innovación, si lo queremos llamar así, y ha pasado justamente a, por ejemplo, hablar de un modelo en el cual ya la innovación ya se trabaja a nivel de redes, donde es muy importante que se generen estos sistemas de innovación, donde se facilite el contacto de los diferentes actores, donde ya haya una confianza entre los diferentes socios para que se dé la innovación. Es decir, ya hay condiciones distintas. Entonces, podemos ver que los modelos han ido cambiando en el tiempo porque la sociedad también ha ido cambiando. Y esto ha hecho de que los modelos sean distintos. Entonces, nosotros podemos hablar de que la sociedad ha influido también en todos estos cambios. Pero si volvemos a conversar y a pensar en los tipos de innovación que se dan en el sector empresarial, podemos hablar básicamente de 2 tipos, ¿no? Podemos hablar de 4, pero ahorita vamos a enfocarnos en 2 específicamente. Uno, que es la innovación radical, ¿no? Donde hablamos de esta exploración, de mercados totalmente nuevos, de tecnologías totalmente distintas que no existen en el momento, ¿no? Y que se han ido dando. Pero podemos hablar también de otro tipo de innovación que se llama de innovación incremental, donde lo que hacemos es explotar lo que ya existe y es decir, vamos a ir mejorando lo que ya existe. Para ponerles un ejemplo, podemos hablar de innovación radical pensando, por ejemplo, por ejemplo, el teléfono, ¿no? Cuando hablamos de los teléfonos, la primera vez que salieron los teléfonos celulares fue realmente una innovación radical, ¿no?
no existía, ¿no? Pero luego, ¿qué ha pasado? Estos teléfonos han ido mejorando, ahora tienen nuevas cámaras, ahora te permite tener la función táctil. Entonces, todo esto ha ido mejorando, mejorando, mejorando y ahora continuamente se está mejorando. Entonces, ¿qué se recomienda a una empresa? ¿Una empresa debe apostar por hacer innovación radical al 100% o debe hacer siempre innovación incremental? Lo que dicen los estudios es que aquellas empresas que tienen la capacidad pueden, aquellas empresas grandes, pueden llegar a un balance de estos dos puntos. Pueden hacer innovaciones radicales y a la vez innovaciones incrementales para ir manteniendo el mercado, para ir liderando la tecnología, ¿no? Liderando el entorno en el que se encuentra, pero ir trabajando en estas innovaciones radicales. Pero también existen otro tipo de empresas que son las que llamamos ahorita los tipos de innovaciones, empresas de tipo startup, donde hay un alto nivel de tecnología, un crecimiento muy rápido, por ejemplo, donde ellos sí se enfocan a buscar justamente ser muy distintos y por lo tanto se enfocan en este tipo de innovación radical porque su modelo está hecho de esa forma y por lo tanto trabajan muchísimo con alto riesgo y si es muy riesgoso, obviamente lo que hacen es buscan fondos de inversión que les ayuden a justamente inyectar capital para que puedan avanzar en sus procesos. Mientras que la innovación incremental no necesariamente es de alto riesgo, muy por el contrario, no es de tan alto riesgo, pero el beneficio económico tampoco es que sea tan grande, ¿no? Entonces hay que encontrar un balance en este tipo de innovación. Este equilibrio va a generar simultáneas innovaciones incrementales, innovaciones radicales. Las corporativas, las empresas muy grandes justamente se encuentran en este balance de inversión para poder seguir liderando el mercado. Hay otro concepto muy interesante que hay que tener en cuenta cuando hablamos de innovación y hablamos de innovación cerrada versus innovación abierta. Como hemos ido conversando, la innovación ha ido cambiando en el tiempo. Entonces, uno de esos conceptos tiene que ver con innovación cerrada y con innovación abierta. Cuando nosotros hablamos de innovación cerrada, hablamos de los, hace mucho tiempo, se hablaba de innovación cerrada donde, ¿qué ocurría? En este caso, nosotros tenemos una empresa que tiene sus procesos de innovación, donde al inicio se generan muchos proyectos internos de innovación y entonces al final esto va a pasar por un proceso y va a haber un filtrado inicial y se van a poder separar a algún grupo de ideas, ¿no? Para llevarlas al desarrollo. Pero finalmente, unas pocas van a llegar al mercado. Pero ¿qué implicaba esto? Implicaba, obviamente, tener una gran capacidad de personal para poder generar muchos proyectos y que estos al final, como ustedes ven acá, hay muchos proyectos y pocos son los que llegan al mercado. Entonces esto era muy costoso, si bien estos procesos de innovación cerrada eran largos para poder generar estas soluciones, ¿no? Entonces implicaba mucha inversión. Pero se dieron cuenta que se podría cambiar a otro tipo de innovación para cortar esos procesos. Y hablamos ahí de innovación abierta. Ya no es como antes, que las empresas querían innovar y ellas que estaban encerradas entre que su conocimiento, que nadie se entere, que nadie más sepa. Muy por el contrario, ahora lo que se hace, se busca innovación abierta, es decir, se busca colaborar con otros actores que más bien puedan acortar los procesos de innovación, reducir el riesgo, reducir la inversión y poder sacar productos más rápidos al mercado y en menos tiempo y en mayor cantidad. ¿Qué pasa aquí? Por ejemplo, tenemos sí un equipo interno de investigación y desarrollo dentro de la empresa, pero también tenemos que proyectos de innovación externos que pueden incorporarse en la empresa. También podemos ver que existan
algunas tecnologías que se puedan desarrollar dentro de la empresa, pero por decisión de la empresa, porque no se alinea su modelo de negocio, deciden, mira, esta tecnología que estoy desarrollando no se alinea a mi modelo, creo que no me interesa en este momento, y lo que hace es su tecnología, la licencia a otro actor, y este actor puede crear una nueva empresa y salir al mercado. Y por esto también recibe ingresos. Otra puede ser de que al final tiene el proyecto, le parece que va bien, lo pasa a la segunda etapa para realizar y desarrollar el proyecto y ve que hay un nuevo mercado, por ejemplo, algo interesante, que la tecnología le acompaña y entonces decide, mira, que hay un buen negocio, pero no necesariamente se alinea a mi rubro con el cual yo me encuentro ahorita, pero podría tener una aplicación distinta y entonces ahí se abre una oportunidad de mercado y entonces generan una spin-off, ¿no? Que al final es una empresa que se genera nueva a partir de esta empresa. Y entonces esta nueva empresa sale y compite en el mercado, ¿no? Y abre un nuevo nicho de mercado que quizás antes no tenía y ahora ingresan a este mercado y por lo tanto genera ingresos por ahí también, ¿no? ¿Qué más? Puede ser que, por ejemplo, entren en algún proyecto externo que ha ingresado, entren fondos de inversión. Y entonces esto va a acelerar a que se genere el proyecto, porque si tuviera solamente sus propios recursos, de repente le tomaría mucho tiempo juntar el dinero. Pero si entra con otros actores, probablemente eso sea mucho más beneficioso. Y entonces al final pueden agarrar y pueden, por ejemplo, dentro del proceso que están desarrollando un producto, pueden darse cuenta que hay una empresa que ya desarrolló una parte de la tecnología que ellos necesitarían para el producto que están desarrollando, por ejemplo. Y entonces deciden simplemente hacer el licenciamiento de esta tecnología, incorporarlo a lo que ellos están desarrollando y con eso ¡fum!, acortan el tiempo. Y por lo tanto salen al mercado mucho más rápido. Puede ser que también lo que hacen es adquieren tecnología, la compran, compran una empresa, por ejemplo, que tengan la tecnología y con eso también salen al mercado. Es decir, cuando hablamos de innovación abierta, no nos quedamos solamente con lo que mi equipo puede generar, ¿no? En innovación, sino nos abrimos a todas las oportunidades que se puedan dar de colaboración con otras entidades, con otras universidades, con otros centros de investigación, inclusive con otras empresas en el lado farma, por ejemplo, para poder generar vacunas, ¿no? Nuevos equipos, por ejemplo, lo que hacen es adquieren, ¿no? Adquieren a otras empresas que les sirvan el modelo de negocio y así ya no necesariamente tienen que desarrollar toda la línea del negocio, sino más bien adquirir la empresa y con eso complementan alguna parte que ellos necesitan. Entonces, la innovación abierta ha generado una enorme oportunidad de generar nuevos productos para una empresa y generar, incrementar y diversificar sus ingresos. Entonces, nosotros tenemos que también en nuestro país apostar por innovación abierta. No hay que quedarnos ya en la época en la que decían, no, todo el mundo me va a copiar. En realidad hay tantísima información ahora a nivel global que casi todo existe, está comunicado, a alguien se le pudo haber ocurrido tu idea en alguna parte del mundo, así que hay información. Entonces, lo que hay que hacer es estar muy abiertos para poder incorporarse en este mundo de la innovación y poder entrar a estos procesos de innovación. Pero cuando nosotros hablamos de innovación, también tenemos que entender que han habido muchas olas de la innovación, ¿no? Pero eso han tenido obviamente que ver con los temas de tecnologías, ¿no? Que se han ido dando. Por ejemplo, en este caso, en la primera ola, tenemos que en ese caso inicialmente ya se transformó, ¿no? Cuando estamos viendo de una parte de proceso de cultivos, por ejemplo, del agro, para poder ir ya a algo mucho más complicado. Y entonces entramos a la parte inicial de la
mecanización, por ejemplo, ¿no? Y en este caso hablamos de unos primeros cambios que se han dado y podemos decir que todas estas olas se van vinculando a revoluciones industriales, que se habla de una primera revolución industrial, ¿no? Que estamos hablando más o menos en el año 1700, más o menos, en 5 por acá, ¿no? Donde ya estamos hablando de la mecanización y luego hablamos de una segunda ola de la revolución industrial, ¿no? Y en este caso ya estamos hablando de la parte de la electricidad, donde ya está el gas, donde está el petróleo, por ejemplo, ¿no? Y después estamos hablando de la tercera revolución industrial, donde ya estamos hablando aquí de la parte de la automatización, de la electrónica, de las temas nucleares, ¿no? Y entonces ya estamos avanzando en el tiempo, ¿verdad? Y en este caso, cuando nosotros ya estamos entrando a la cuarta revolución industrial, o sea, ya estamos hablando de los años 2000, ¿no? Y en este caso ya hablamos del Internet, ya estamos hablando de las energías renovables, ya estamos hablando de la transformación digital, ¿no? Y entonces ya estamos hablando de otro tipo de mirada con respecto a todo lo que tiene que ver con las tecnologías. Pero ya también se está hablando de una quinta revolución industrial, ¿no? Pero esta quinta revolución industrial ya está hablando de todo este boom que hay con respecto a la inteligencia artificial y cómo ella se puede aplicar en justamente apoyar a todas las actividades que desarrollan los seres humanos, ¿no? La parte de los robots, y ahora se habla de co-robots, es decir, ya no se está pensando en los robots para que simplemente reemplacen al humano como en algún momento se estuvo hablando, sino muy por el contrario, en cómo hacemos para que los robots se encarguen de las partes repetitivas, de las partes en las cuales en realidad no hay más capacidad creativa ahí, sino simplemente repetir algunas cosas, ¿no? Como por ejemplo escanear códigos de barras, contar algún tipo de producto, cosas de ese tipo, mientras que lo que se busca es que ese tiempo que se libera justamente para que pueda el personal hacer otro tipo de trabajos más complejos. Y entonces, en este caso, ya se está viendo que esta última ola de la revolución industrial, vamos a hablar ya de como un equilibrio, una interacción entre el ser humano y las máquinas, si lo quieres hablar, pensar así, ¿no? ¿Por qué? Porque ya se está buscando justamente que todos los desarrollos tecnológicos tienen que ser centrados en las personas. Es decir, ahora se está buscando la personalización, los clientes cada vez están más exigentes, también hay que pensar en que se está pensando también en cómo se integran todas estas tecnologías. Entonces, se vienen un montón de desarrollos realmente muy, muy disruptivos, donde, ¿qué tenemos que hacer? Simplemente adaptarnos, poder estar en la capacidad de tener mente abierta, de abrazar las tecnologías para poder aprender. Y, por ejemplo, dentro de estos cambios que se espera que vengan en los siguientes años, entrando a esta quinta revolución industrial, hablamos de la fusión pues del humano y de la máquina, ¿no? De ver cómo logran trabajar en equilibrio. Para eso, la inteligencia artificial está dando avances enormes, ¿no? Por ejemplo, en la parte de la creatividad existen ya algunas plataformas, ¿no? Con inteligencia artificial que generan canciones, ¿no? Y estas las han testeado con personas y las personas no se dan cuenta que lo ha generado la inteligencia artificial. Entonces, ya hay un tema de creatividad que ya se está dando con estas plataformas de inteligencia artificial. Entonces, no es que al final no podamos ver esa parte, sino que en los siguientes años eso se va a ir mejorando muchísimo más todavía. Otro de los temas que tiene que ver con la parte de creatividad, podemos tener también de que hay una condición que es muy importante, que es la empatía, ¿no? Y que decíamos que eso nos diferenciaban de las máquinas, porque las máquinas no pueden testear
sentimientos, ¿no? No pueden identificarlo. ¿Ah? Ahora con la inteligencia artificial sí se puede hacer. Ya hay un sistema que permite diferenciar las emociones, ¿no? Todavía no está tan perfeccionado, si mal no recuerdo, se llama Emonet, la plataforma. Entonces, ya la inteligencia artificial en este momento ya está creando eso. Habrá que ver qué vienen en los siguientes años. Otra diferencia que tenemos con respecto a las máquinas es el pensamiento crítico, ¿no? Podemos analizar datos, podemos evaluar los datos, podemos con ellos ser más precisos, ser más decisivos, ser más creativos. Entonces, habrá que ver cómo la inteligencia artificial trabaja en ello, ¿no? Entonces, es muy importante ponernos a pensar de que esta nueva revolución industrial ya no solamente está pensando en el bienestar del humano y en ayudarlo, ¿no? Sino más bien también se está sumando la parte ambiental. Se está buscando que haya una simbiosis entre la parte de la tecnología, la parte del negocio, la parte de la sociedad, ¿no? Entonces, se está buscando que esta integración se dé, ¿no? Entonces, hay que ver cómo vienen y solo nos queda pues prepararnos, aprender mucho, sumarnos a esta ola de la tecnología y utilizar la tecnología más bien en mejorar nuestros procesos productivos y hacer que la innovación se incorpore justamente. Ok, entonces ahora hay que hablar que para que se dé la innovación dentro de una empresa, dentro de una entidad, ahí tenemos que hablar de procesos de gestión de la innovación, ¿no? Entonces, para esto, en este caso, este autor, ¿no? Y esta imagen que la ha hecho Horman Miller, dice que hay 5 puntos, ¿no? Primero, tenemos que vigilar, ¿no? Segundo, tenemos que planear, luego habilitar, luego proteger y finalmente implantar, ¿no? Y eso finalmente nos permite el proceso de gestión de la innovación. ¿A qué se refiere con vigilar? Básicamente, todas las empresas deberían estar identificando cuáles son las amenazas y cuáles son las oportunidades para el negocio. Pensando en amenazas, ¿se está generando una nueva tecnología que compita con la tecnología que yo tengo? Eh, ¿Se está generando algún cambio normativo, por ejemplo, que va a hacer que mi producto ya no ingrese a ese mercado? ¿No? ¿Se está generando alguna apertura para que yo pueda ingresar mi producto a un nuevo mercado? ¿No? Todas estas cosas que se pueden dar en torno al negocio es cuando se tiene que vigilar porque eso va a permitir identificar rápidamente qué está pasando y por eso ya poder hacer estos procesos de innovación. Un segundo punto, con toda esta información que se debe generar, yo debo plantear y hacer un plan tecnológico, ¿no? Es decir, ok, con respecto a esta tecnología, yo debería evaluarla y por lo tanto ya con esta información generar una cartera de proyectos, ¿cierto? Una cartera de proyectos que me permita justamente poder hacer los procesos, hacer toda esta parte de gestión de la innovación. Y un segundo punto tiene que ver con habilitar, es decir, ¿cómo hago para que esta cartera de proyectos realmente se dé? Quizás yo lo que tengo que hacer es adquirir una tecnología, voy a tener que hacer el proceso de repente de desarrollar yo mismo la tecnología o transferir la tecnología, va a tener mucho que ver de acuerdo a cómo y cuáles son los recursos que yo necesito para generar esos desarrollos. ¿Ok? Y luego viene una segunda etapa, ¿no? Una siguiente etapa, perdón. Cuando ya lo estoy haciendo, ahora, si yo estoy pensando en innovar y por lo tanto diferenciarme de la competencia, yo tengo que proteger lo que estoy desarrollando, porque si no, me lo pueden copiar. Y si me lo copian, yo ya dejo de tener un diferencial en el mercado y por lo tanto eso ya puede ser muy peligroso para lo que estoy desarrollando. Entonces existe el sistema de propiedad intelectual por el cual yo puedo proteger. Un ratito vamos a entrar más a profundidad, ¿no? Entonces, esto es un mecanismo que se puede utilizar para gestionar la innovación.
Y luego tenemos un siguiente punto, que en este caso ya tiene que ver con hacer el proceso de implantar, ¿no? Es decir, yo ya tengo que hacer todo este proyecto de innovación hasta la parte del lanzamiento, ¿no? Llegar al producto final, que puede ser un producto nuevo, un producto mejorado y lanzarlo al mercado, ¿no? Ya estoy con todo lo que tengo que hacer. Estos procesos que se han incluido dentro de la gestión de la innovación se deben hacer, ¿no? Pasa mucho que en nuestros países, ¿no? Todavía no necesariamente se trabaja sobre esta primera etapa, que es la parte de vigilancia. Es súper importante. Las empresas grandes, las corporaciones grandes, aquellas que están muy vinculadas a la innovación, hacen este proceso de vigilancia, ¿no? Entonces es muy importante en que las empresas incorporen estos procesos para que se adelante a las situaciones que se pueden dar y que pueden ayudar a que la empresa pueda innovar más rápidamente, adelantarse a problemas que pueda tener y hacer que la empresa pueda innovar durante todo el tiempo con diferentes carteras de proyectos dependiendo del tipo de rubro en el cual esté involucrado. Entonces, es muy importante que podamos tener en cuenta que las empresas deben incorporar estos procesos de gestión de la innovación. Entonces, podemos decir que primero debemos vigilar, luego debemos planear, siguiente, habilitar, es decir, dar las herramientas para que esto ocurra, proteger y finalmente implementar y llevar el producto hasta el final, es decir, al mercado. Entonces, estos procesos de innovación normalmente tienen varias fases. Una primera fase de innovación que tiene que ver con cómo va a ser este producto que se quiere generar y por lo tanto tenemos que hacer un prototipo, ¿no? A nivel ingenieril. Y para eso vamos a pasar por una fase técnica de diseño, pero también se tiene que pasar por una fase de mercado. Tenemos que evaluar cómo está el mercado y cómo es que se va a plantear el negocio. Luego tenemos una segunda etapa, que es ya la fase del emprendimiento, es decir, cómo paso de este prototipo hacia la producción, ¿no? Y para eso también voy a tener que entender que hay una fase técnica, hay una fase de mercado y hay una fase de negocio. Y finalmente viene una última etapa que es la fase ya, la de gestión. ¿Cómo hago para esta producción que está acá, llevarla al mercado? Y por lo tanto ahí vamos a tener que tener también en cuenta las tres fases. Es muy importante que tengamos en cuenta que para cada fase tiene que haber una parte técnica, una parte de mercado y una parte de negocio. Por supuesto, estos tres bloques no son los mismos para cada uno de ellos. Si bien se llaman igual, tienen diferentes aspectos que deben abordar de acuerdo a la complejidad. Pero cuando hablamos de innovación, ¿por qué decimos que es importante? ¿Por qué? Porque los rankings de innovación justamente reflejan a aquellos países que son más innovadores, ¿no? Y entonces casi siempre están los países que lideran: Suiza, Suecia, Estados Unidos, ¿no? La República de Corea, ¿no? Finlandia por acá, Singapur. Entonces, aquellos países que son más innovadores son aquellos que son más desarrollados y eso es importante tenerlo en cuenta. Dentro de Latinoamérica, por ejemplo, podemos identificar a Chile, que está en el puesto 53 en este ranking del 2021, pero cuando nosotros hablamos de Perú, tenemos que ver que en el caso de Perú está en el puesto 70, ¿no? Y este es el ranking del 2021. En el año 2023, Perú ha bajado todavía más y ahora se encuentra en el puesto 76 de los 132 países. Entonces, hay que tener en cuenta que tenemos que trabajar muchísimo más en impulsar la innovación en el país para poder entender que la innovación permite que los países desarrollen sus economías. Y es por eso que los países más desarrollados tienen altos índices de innovación, ¿no? Por ejemplo, Chile. Chile está en el puesto 53 y en el año 2023 está en el puesto 52. Entonces,
Todo esto nos va a reflejar que si queremos realmente competir, tenemos que incorporar los procesos de innovación. Y como hemos estado conversando hace un ratito, para hablar de innovación hay un tema muy importante que es la propiedad intelectual. Cuando nosotros hablamos de propiedad intelectual, nosotros hablamos de un concepto muy sencillo, que dice que los derechos legales que resultan de la actividad intelectual en los campos industrial, científico, literario y artístico. Es decir, son todos los derechos que tienen aquellas personas que hacen estas actividades a nivel industrial, científico, literario y artístico. Es decir, no necesariamente solo las empresas tienen acceso a la propiedad intelectual. ¿Ok? Pero ¿por qué se da? ¿Por qué se da esta importancia de poder generar una propiedad para alguien? ¿No? Básicamente porque se tiene que equilibrar el interés de los innovadores y el interés público. ¿Por qué? Porque el sistema de propiedad intelectual procura fomentar un entorno propicio para que prospere la creatividad y la innovación. ¿Qué quiere decir toda esta frase? Significa que al ser conscientes que poder llegar a innovar, ¿no? Implica una inversión de dinero, de recursos, de personas, ¿no? Hay que lograr un equilibrio en que las personas que ha hecho su inversión tengan un beneficio, pero que también la sociedad se beneficie en su debido momento. Entonces, lo que hace el sistema de propiedad intelectual es encontrar ese punto medio. Por ejemplo, en este caso, ustedes conocen, obviamente, qué cosa es una aspirina. Miren, esta es la patente de la aspirina del año 1900, imagínense, ¿no? Y entonces, la aspirina se protegió y entonces les dejaron una explotación comercial exclusiva para esta empresa que es Bayer, ¿no? En este caso, por 20 años, ¿no? Y luego, ¿qué pasó? Que la patente se pone a disposición pública. ¿Qué significa esto? Significa que ya no necesariamente Bayer va a ser el único que puede comercializarlo. Ya se lo dieron por 20 años. Ahora lo que dicen es, ya te dejamos que tú lo explotes comercialmente por 20 años, que sea el único que podía venderlo, y ahora ya acabó tu beneficio exclusivo. Ahora lo tienes que dejar abierto para que cualquier persona que quiera producir la aspirina lo pueda hacer. Y entonces ahí salen los medicamentos de aspirina que son genéricos. Pero en realidad me pregunta, ¿aspirina? No, porque aspirina es la marca, ¿no? En realidad, ¿no? Lo que es ácido acetil salicílico. Ese es el nombre técnico de la aspirina. Entonces, un montón de empresas, luego que se liberó la patente de Bayer, comenzaron a fabricar ácido acetil salicílico, que es aspirina. Pero cuando uno va a la farmacia lo pide como aspirina porque ellos hicieron una estrategia muy interesante de mercado para poder posicionar la marca. ¿Por qué? Propiedad intelectual no solamente va en la patente, sino también en la marca. Y ellos protegieron inteligentemente la marca y hicieron mucho trabajo comercial para que la gente se le quede la marca más que el principio activo. Y entonces cuando uno va a la farmacia, les pasa a todos ustedes, nadie pide deme ácido acetil salicílico, sino todo el mundo dice, me da una aspirina, por favor, ¿no? Entonces te dan el genérico porque ya la patente está liberada, pero no necesariamente es la misma, ¿no? La de Bayer. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Significa que el Estado te da el derecho de hacer una explotación exclusiva de tu desarrollo por un periodo de tiempo. Luego, eso se libera. Por ejemplo, tenemos aquí, entonces, las patentes son títulos de propiedad, es decir, el Estado me dice, empresa Juanita, tú vas a tener, yo Estado te doy el título de propiedad, seas una persona natural o jurídica, para explotar de manera exclusiva, solo yo y nadie más que yo,
un invento dentro de su territorio y por un plazo de tiempo limitado. Ojo con esta frasecita, dentro de su territorio. ¿Qué significa? Que las patentes son territoriales. Es decir, si yo patento en el Perú, yo puedo fabricar, soy la única que puede fabricar en el Perú. Pero si yo cruzo la frontera y me voy a Chile, no. En Chile, si no lo protegí, cualquiera puede descargar mi documento de patente que ya está público en su debido momento, ¿no? Luego de haber pasado todos los procesos y fabricar. Y yo no le puedo hacer ningún juicio ni nada, porque justamente se llama territorialidad, es decir, solamente vale en el país que ha sido protegido. Oye, pero a mí me interesa protegerlo en 10 países. Perfecto, lo puedes hacer, ¿no? Hay un mecanismo en el que se llama por vía PCT en el que tú puedes justamente protegerlo en varios países y el Perú es adscrito a ello y tú podías explotarlo en otros. Lo que hay que averiguar es realmente tu producto tiene un mercado en ese país porque va a costar. Entonces hay que hacer costo-beneficio que conviene, ¿no? Y entonces, a cambio de esta exclusividad, el solicitante de patente debe describir el detalle, la invención en un documento conocido como documento técnico para que sea de acceso público, que es lo que le decía hace un rato. Es decir, yo te voy a dar tu derecho exclusivo para que la patente la explotes tú y solo tú, siempre y cuando me pongas toda la información en un documento que luego yo lo voy a subir a dominio público, es decir, a la página web, y la gente va a poder acceder a esa información, ¿no? Y solo tú vas a poder comercializarlo, pero que luego que acaba tu periodo, cualquiera podría hacer, ¿ok? Entonces, es importante entender que no todo puede ser patente, no todo. Y a veces hay un error ahí que la gente cree que todo, absolutamente todo se puede patentar, y es más, a veces confunden el término de patente. Entonces, hay que entender que tienen que cumplir tres cosas: novedad, nivel inventivo y aplicación industrial. Esos tres son básicos, pero hay que primero entender qué cosa es novedad. Implica que la invención no haya sido divulgada o hecha accesible al público bajo ninguna forma. Debe ser cumplido a nivel mundial. ¿Qué significa esa frasecita? Significa que si yo quiero patentar mi solución, mi producto, mi proceso, mi producto que yo he generado, no debería haber sido difundido, ¿no? Así para que todo el mundo se entere si es que yo no primero hago mi protección, ¿no? Y ahí los investigadores fallan mucho porque a veces sacan, se van a los congresos, sacan publicaciones, noticias y ya comenzaron a difundir la tecnología cuando todavía no han hecho el proceso de patentamiento a veces. Y entonces ahí eso les puede jugar en contra porque no necesariamente van a tener un beneficio si es que ya lo divulgaron. Les pueden decir, señor, ya pasó el periodo de gracia y si usted lo divulgó, ya se perdió la novedad y por lo tanto no lo podemos proteger por muy innovador que sea tu producto. Ok, ahora hablamos de nivel inventivo. En el nivel inventivo, lo que dice es que una persona con conocimientos técnicos medios en el campo técnico no debe derivarse o deducirse de forma bien. Es decir, si yo soy bióloga y están haciendo una solución biotecnológica, por ejemplo, si yo pongo a leer dos artículos, ¿no? Y me doy cuenta de que, ay, mira, esto de raíz esto y esto dice lo otro y lo junto y ya, sale un nuevo producto. Si es que yo lo puedo deducir tan rápido, significa que no hay nivel inventivo, ¿no? Una persona que conoce el tema no debería llegar a deducirlo tan simple, ¿no? Entonces, eso es muy importante que también hay que tener en cuenta y que es requisito obligatorio, no es opcional, es obligatorio. Y por último, tiene que tener una aplicación industrial. Es decir, aquello que se quiera proteger tiene que tener alguna aplicación en la industria, pues si no, no tiene sentido, ¿no? ¿Para qué lo vas a proteger si es que no lo quieres comercializar, si es que no hay un mercado en el que en algún momento lo puedas vender? Eso es lo que se espera, ojo, no necesariamente ocurre, ¿ah? Existen muchas universidades por el ecosistema o por las condiciones que se dan que a veces protegen, pero no necesariamente buscan la última parte que es la comercialización. Por ejemplo, aquí les muestro el hilo dental. Sí, ese hilo dental que ustedes conocen y utilizan en las noches, ya. Eso en algún momento fue una patente de invención.
¿no? Y esta patente de invención es el hilo dental hecho de un material suave, con superficie lisa y con alta resistencia a la tracción, por lo que los dientes en las encías pueden limpiarse de manera eficiente. Como ustedes pueden ver, algo tan sencillo como que uno dice, oye, pero es un hilo. Ah, mira, en sus épocas, estamos hablando de hace muchísimos años, sí, en ese momento sí cumplía los tres requisitos. ¿Cuáles eran los tres requisitos? Novedad, nivel inventivo y aplicación industrial. Entonces, podemos decir que justamente las patentes cumplen con estas tres condiciones, ¿ok? Y puede ser de producto, puede ser de proceso. Y como les dije hace un ratito, la protección se da por 20 años. Luego viene otra categoría, que se llama modelo de utilidad. En el caso del modelo de utilidad, estas sí son mejoras o adaptaciones, que se puede realizar a un equipo, a una herramienta, un aparato, un dispositivo, cualquiera, ¿no? Pero en este caso se considera inventos menores porque no necesariamente son altos en nivel inventivo, pero sí solucionan un problema, lo han hecho de forma creativa. Y es por eso que la protección es menor. En la patente de invención son 20 años y aquí son 10 años. Miren este ejemplo, por ejemplo, este cepillo, ¿verdad? ¿Ustedes conocen este cepillo? Sí. ¿Ya qué cosa han hecho acá? En este caso, le han incorporado un espejito. Entonces ya tienes un cepillo con un espejo, ¿verdad? ¿Ok? Entonces ha hecho una mejora a algo que existe, porque el cepillo existe y el espejo existe. Lo que ha hecho es simplemente juntarlo para tener un nuevo producto. Pero, como les dije hace un momento, hay una diferencia con respecto a una patente de invención. Para este caso, decimos, primero, novedad. Eso siempre se tiene que cumplir. Patente de invención o modelo de utilidad. ¿Qué les había comentado? Que no tiene que haber sido divulgado, ¿no? Es importante tenerlo en cuenta. Ojo, a nivel nacional y mundial, recuerden que es territorial, ¿no? Territorial. Las patentes son territoriales, es decir, tú las proteges en el país donde tú quieres. Si quieres ir más allá, lo puedes hacer. Puedes protegerlo en 80 países también. Lo que necesitas es tener dinero para hacerlo, pero se puede hacer, ¿no? Así que tengan en cuenta eso. Y un segundo punto de un modelo de utilidad es la ventaja técnica, ¿no? ¿Y qué quiere decir esto? Es la nueva forma, disposición, configuración, o es decir, cómo hacemos para que esta nueva unión sirva para algo, ¿no? Se utilice para algo. Entonces, por eso se dice que esta incorporación le permite una utilidad, una ventaja o un efecto técnico que antes no tenía, ¿no? Entonces, para patente de dimensión consideramos tres cosas, ¿verdad? Novedad es una de las primeras cosas que tenemos que tener en cuenta, nivel inventivo y aplicación industrial, ¿verdad? Son tres cosas. En el modelo de utilidad tenemos solamente dos, novedad, que es lo mismo, pero en el segundo es ventaja técnica. Es decir, este cambio que tú le hagas, te tiene que dar un nuevo uso o un uso distinto. Y ya está, con eso es suficiente. Les pongo aquí el ejemplo de Coca-Cola para poder hablarles de toda la variedad que hay de protección a nivel de propiedad intelectual. Por ejemplo, si ustedes ven ahí Coca-Cola, estoy seguro o segura que todos lo reconocen, ¿verdad? Todos dicen, ay, sí, la Coca-Cola la conozco, la conozco. Ok, pero en un solo ejemplo podemos ver diferentes cosas. Por ejemplo, ¿qué tenemos acá? ¿Se acuerdan con qué otro estaban cubiertos las botellas? ¿Se acuerdan de estas chapitas que antes se abrían con un abridor nomás? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Ya. ¿Qué hizo Coca-Cola? Hizo un cambio. Ya no son las chapitas de metal, sino buscó otra forma de generar una tapa y por lo tanto hicieron la tapa rosca, ¿no? Y esto al final, ¿es una patente de invención? No, porque no es realmente nuevo del todo, su nivel inventivo no necesariamente, pero sí es un modelo de utilidad, porque soluciona, primero,
Si es que no lo ha divulgado, cumple el tema de novedad. Pero sí tiene ventaja técnica, porque soluciona el mismo problema, que quieres abrir la botella, ¿no? Y en este caso estás uniendo las tapas que ya existían, pero estás cambiando el material y la forma en la cual funciona. ¿Ok? Es uno de los mecanismos para propiedad intelectual. Otro de los mecanismos, ya no hablando de modo de utilidad, existe otro que se llama secreto empresarial. Es decir, mi Coca-Cola tiene una fórmula que es única, nadie más la tiene. Y eso se llama secreto empresarial. Y entonces dices, ya, pero ¿y cómo haces para que realmente sea un secreto? Ojo, eso es responsabilidad de la empresa. La empresa debe generar todos los mecanismos necesarios para que eso sea protegido, ¿no? Todos los mecanismos de seguridad, de todos los protocolos que se puedan ocurrir. Y es el único responsable de hacerlo. Si sus protocolos de seguridad fallan y alguien les copia, ya es su responsabilidad. ¿Ok? Entonces, ya vamos hablando de un punto más que son el secreto empresarial. Ahora vayamos por otro que todo el mundo lo conoce, que es la marca de Coca-Cola. Yo puedo proteger la marca. ¿Qué es la marca? Es primero lo que dice. ¿Qué dice? Coca-Cola. Segundo, yo puedo proteger el tipo de letra con el que está escrito. ¿Ok? Puedo proteger la mezcla de colores, el cómo está distribuido. Entonces, todos estos temas vinculados a la parte de la marca, yo puedo hacer mi protección y con eso, igual que en el caso de patente de invención, si la marca la tengo registrada en Perú y me interesa que la marca también funcione en otros países, yo debería también registrar las marcas en el país que me interesa, ¿no? Ojo con eso. Luego tenemos derecho a autor. También lo han utilizado. ¿Por qué? Porque hacen campañas publicitarias. Ya saben que Google hace un montón de campañas publicitarias. Pero hay una cosa interesante que también hicieron. Si ustedes miran la parte de abajo, en este caso, no es como las botellas tradicionales que todo el mundo conocía, sino miren aquí, tienen una curva, tienen un diseño y una forma, pero esto también, esta parte del producto que generaron, ¿no? En este caso el envase, tiene una base que cumple con ciertas condiciones. Y entonces, en este caso, cuando eh, eh, la empresa buscó diferenciarse, una de las formas de diferenciarse fue haciendo una botella distinta. Y una botella distinta no solamente implica la botella en sí, o sea, cómo iba a estar diseñada, si iba a ser larga, gordita, ¿no? Y esa parte se llama diseño industrial. Yo diseño mi botella y luego la protejo. Pero también hicieron el trabajo de aprovechar, digamos, para poder hacer un cambio también en la base. Y entonces generaron una patente invención para la base. Y entonces, cada vez que ellos quieran eh, alguien quiere ingresar al mercado y competir para utilizar el mismo envase, inicialmente obviamente no lo podía hacer porque la patente de invención dura 20 años, pero después ya pueden copiarlo, ¿no? Entonces, como ustedes se dan cuenta, cuando hablamos de propiedad intelectual, hablamos de varios temas, de modelos de utilidad, de patente de invención, de marca, de derecho de autor, de diseño industrial, de secreto empresarial. Es decir, todos los aspectos, ¿no? Entonces es muy importante entender que por propiedad intelectual va a depender mucho de cómo quieras hacer tu estrategia de propiedad intelectual. Es decir, cómo vas a hacer el diseño de todo lo que vas a involucrar para luego justamente hacer toda la parte de negociación y comercialización del producto. Entonces, como se dan cuenta, los, los temas de propiedad intelectual son muy importantes y las empresas grandes lo utilizan bastante, ¿no? Y eso es un muy buen ejemplo. Ok, acá les voy a mostrar un pequeño resumen donde pueden ver cuáles son las diferencias entre instrumentos de propiedad intelectual. Acá están las patentes, aquí están las marcas y acá está el derecho de autor. Cuando hablamos de patente, que hemos dicho hace un momento, que se protegen procesos y productos. ¿Por cuánto tiempo? Les dije hace un ratito, por 20 años.
Y modelo de utilidad 10 años. ¿Esto se renueva? No, es solo una vez, nunca más. Territorialidad, ya lo hemos conversado. Es obligatorio su registro. En el caso de patentes, no se debe registrar si lo que busca es la exclusividad del invento. ¿Ok? ¿Se requiere de registro para gozar protección? Obviamente, ¿no? Si quieres eso, sí. Marcas, ¿no? Básicamente para distinguir el producto. ¿Cuánto tiempo de protección? 10 años. ¿Se renueva? Sí, se puede renovar indefinidamente y el ámbito es territorial, ¿no? Ok, igual derecho de autor son las obras, 70 años luego de fallecido el autor, el ámbito es universal por el convenio de Berna, es decir, pueden estar en cualquier país. Y en el caso de esto no se requiere registro, ¿no? El autor de una obra puede ejercer su protección desde que culmina la obra. Entonces, como se dan cuenta, las tres herramientas son distintas, los temas de propiedad intelectual. Va a depender mucho de la estrategia de propiedad intelectual que se diseñe para este producto de la empresa en cómo va a ser protegido. Entonces, podemos decir, primero, ¿por qué es importante la propiedad intelectual para las empresas? ¿No? Hemos visto hace un momento cómo lo usó Coca-Cola. Entonces, miremos aquí. ¿Por qué? Porque puede tener éxito contra rivales más grandes, ¿no? ¿Por qué? Porque si tiene una patente de invención y tiene una empresa monstruosa, ¿no? Por ejemplo, pensando en Bayer y en una pequeña empresa biotecnológica que se acaba de formar, pero si tiene una patente y realmente es potente para esta empresa que quizás atiende a personas con X enfermedad, le puede ser muy interesante, ¿no? Y por lo tanto, te puede ayudar a justamente tener un instrumento para que te defiendas frente a los grandes, ¿no? Uno segundo, nivelan el campo de juego, es decir, aquellas startups innovadoras, ¿no? De tal forma que se garantiza que sean recompensados. Es decir, si es que yo tengo una patente, ¿no? Y funciona, yo voy a exigir que, si yo te la entrego y te la licencio, te voy a exigir un beneficio, ¿verdad? Luego, cuando hablamos de una startup que patenta sus ideas, es decir, su valorización aumenta y es probable que traiga más inversión. ¿Qué habíamos dicho? Que hacer innovación tiende a ser de riesgo y en el caso de algunas tecnologías son altamente riesgosas y por lo tanto es importante de que exista una medida de bloqueo para que otras empresas no se vayan a copiar de lo que se está desarrollando. Imagínate, yo soy inversionista, invierto, no sé, pues, ¿no? $100,000 y me doy cuenta que no tiene patente, ¿no? Y entonces, oye, pero viene la otra empresa y le copia. Todo mi dinero se pierde porque la empresa podría hasta quebrar y ya no va a tener posibilidad de que yo lo recupere. Entonces, es muy importante que las startups, las empresas nacientes, hagan sus procesos de protección porque eso le va a ayudar a negociar en mejores condiciones. Otro punto es que te ayuda a convertir ideas en productos porque permite monetizar los activos de la propiedad intelectual mediante la venta, la concesión de licencias y algunos otros mecanismos. Entonces, esto es importante entender porque en el lado científico no necesariamente se tiene muy difundida toda esta información, si bien ha habido en los últimos años bastante esfuerzo que se ha hecho en el ecosistema, todavía existen ciertas debilidades, entonces es importante dar a entender y compartir esta información para que se entienda de que la propiedad intelectual en realidad sí es beneficiosa si se usa bien y si se tiene una estrategia clara del por qué lo están haciendo, ¿no? Luego podemos decir que las marcas, los logotipos o el diseño de productos conforman la imagen de la empresa. Es decir, imagínate que yo tengo mi startup, ¿no? Y no protege el nombre y después de, pues, no sé, 2, 3 años me vaya muy bien y ahora
ya quiero seguir creciendo y pongámonos en el caso hipotético, que no registró su marca y entonces ya lo quiere hacer recién después de un tiempo, va a Indecopy y se da con la sorpresa que su marca ya existe, que hay otra persona que ya lo está usando. Entonces es muy importante cuando están comenzando a definir esos temas de marca, por ejemplo, para poder ya tener esta claridad del por qué le va a servir y protegerse de que otras empresas luego tengan el nombre y les haga ahí uno podría hacer una competencia si están en el mismo rubro, y si no, lo que hace, y si no están en el mismo rubro, podría quedar esta confusión, ¿no? De que hay dos empresas. Ok, la propiedad intelectual ayuda a diferenciar los productos y los servicios en el mercado y promocionarlo entre clientes. ¿Ok? Entonces, es muy importante, súper importante entender que hay muchos mitos con respecto al uso de la propiedad intelectual. Ok, acá no aparece el mito 1, pero vamos con el mito 2. Es muy caro patentar el Perú. Hay gente que dice, no, es que sacar una patente es carísima, el Indecopi cobra un montón, no, que es demasiado. A ver, en países como los nuestros, cuando hablamos de temas de propiedad intelectual, en realidad no es tan caro, no es tan caro como en otros países. Aquí, dependiendo, podría haber ciertos, creo que está como 1.500 si es que tú lo haces solo, y de ahí, bueno, si le tienes que pagar especialistas, podría incrementarse mucho más, ¿no? Pero 10.000, 12.000, si es que vas a un estudio de abogados, va a variar mucho, pero igual, si lo comparamos con lo que cuesta en otros países, no es tan caro. Estados Unidos, primero, no te permite que una persona natural vaya a hacer la gestión, ¿no? Entonces tiene que ser una persona jurídica. Por lo tanto, es otro mecanismo. Y más o menos, solamente hacer una protección ahí podría valer aproximadamente unos $80.000. ¿Sí? Entonces, obviamente, versus los montos que les acabo de dar en Perú, esto es baratísimo. Claro, ¿no? Es diferente. Entonces, es muy importante entender que hay que mirar cuáles son los costos globales para poder comparar y decir. Un primer mito es que las patentes no funcionan. Igual se van a copiar mi invento. Okay. Ello no es tan cierto, pues, porque si es que tú has hecho tu proceso para ir a proteger mediante una patente de invención, por ejemplo, tu producto, nadie se podía copiar. Y si lo hacen, tú podrías hacer una demanda y poderle cobrar por los perjuicios que te está haciendo, ¿no? Obviamente es un proceso judicial y todo, pero sí, sí te puedes defender. Si no tuvieras ninguna patente, no podrías defenderte, ¿no? Entonces, es importante entender de que siempre puede haber gente que quiere copiar, pero tú tienes que estar monitoreando para justamente evitar que lo haga. Y un siguiente punto que dice patentar en el Perú demora demasiado. La verdad es que no. Está dentro de lo esperado para un país eh, de Latinoamérica, yo diría, porque inclusive Brasil, Argentina, Brasil más que nada están por ahí, Brasil y Chile. Entonces, no es que estamos tan alejados, la verdad, pareciera, ¿no? Porque las personas del ecosistema no necesariamente saben que estos procesos pueden demorar varios años, ¿no? Entonces, uno cree que va, inscribe su patente y al toque se lo dan. No, porque hay plazos legales que cumplir, hay procesos de evaluación que se tienen que dar, hay que hacer una búsqueda, ¿no? De toda la información que hay a nivel global con respecto al producto, se hace todo un estudio, se saca un informe, luego se tienen que levantar observaciones si lo hubiera, y si no, ahí se cierra. Entonces va a depender mucho de cómo sea, de qué estamos hablando, ¿no? De qué tipo de patente y qué cosa está involucrada. Ok, ahora entramos a entender un poquito más a detalle cómo estamos en el Perú con respecto a los temas de patente, ¿no? Hay que reconocer que ha habido un refuerzo muy grande con respecto a los últimos años de lo que se busca con respecto al tema de propiedad intelectual. El INECOPI ha hecho un trabajo muy intenso de difundir más información,
de hacer premios, ¿no? De tratar de estimular que se den más de estos temas de propiedad intelectual, inclusive el CONCITEC da un financiamiento para poder financiar patentes por vía PCT, que es lo que les conté hace un ratito. Cuando uno quiere proteger, no solo en el Perú, sino en el extranjero, a través de este mecanismo de PCT, se puede hacer en varios países en simultáneo. Lo que pasa es que cuesta cada país, eso hay que tener en cuenta. Pero de poder, se puede. Entonces, ¿cómo estamos? En este estudio, el Indecopi, en el año, de acuerdo a su análisis desde 1990 hasta el 2021, se tenían a nivel de patentes totales por universidades peruanas. Ojo que esta es una evaluación solo de universidades. Hay 202 en la UNI, en la privada del norte 127 y en la católica 82. ¿Ok? Dicen, ok, de todas estas patentes dirías, bueno, sí, hay una buena cantidad. Y ahora venía la pregunta, ¿cuáles son aquellas que son patentes de invención que tienen un nivel de complejidad mayor? Y entonces, cuando uno ya entra un poquito más a detalle a averiguar, te vas a dar cuenta que el primero que lidera es la San Marcos, ¿no? Pero solo tiene 45. Luego viene la Católica, que tiene 40. Y la tercera es la Universidad Nacional de Ingeniería con 35. Pero entonces me podrías decir, pero acá la UNI estaba liderando con 202 y aquí la UNI está en tercer puesto. ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué? Porque la mayor cantidad de protección que tiene es a través de los modelos de utilidad. Toda la diferencia que él tiene es, que la institución tiene, perdón, es patente de invención, que tiene mucho mayor, ah, mm, primero tiempo de protección, pero también es más atractivo para los inversionistas que están vinculados a este tipo de tecnología, ¿no? Sea TIC, sea salud, sea agro, cualquiera, pero cuando ya hay un tema de patente de invención, les da una seguridad y por lo tanto recuerden que cuando hablamos de innovación es de alto riesgo, por lo tanto todo aquello que ayude a bajar el riesgo es positivo. Entonces aquí tenemos cuáles son las instituciones que están lideradas. Entonces, no hablamos necesariamente de montos tan elevados, sino montos más modestos de cantidad de, de patentes de invención, lo cual la verdad es que ha mejorado mucho. Si ustedes pudieran ver un gráfico de cómo ha ido cambiando en los últimos años, realmente ha sido notorio. Entonces, ahora yo les quería hablar de un caso para poderles poner un ejemplo y que podamos entender de qué estamos hablando acá con todos estos procesos de innovación y de la gestión de la innovación. Entonces, uno está pensando a veces de que cuando hablamos de gestión de la innovación, hablamos de empresas súper tecnológicas que sean totalmente disruptivas y entonces de mucho nivel de complejidad. No necesariamente. Entonces les traigo un ejemplo que podría ser más sencillo para poder entender que no necesariamente tiene que haber tanto detalle. No sé si conocen, pero en este caso, esta es una empresa que se llama Walmart, que es un supermercado, así como el que nosotros tenemos, pero es muy conocido en Estados Unidos. Y entonces, este supermercado, como cualquiera, tiene sus propias sedes, ha ido creciendo, pero ¿qué pasa? Que hemos dicho que el mercado, el entorno es cambiante, por lo tanto, si es que no mejoras, puedes tener problemas. Entonces me pueden preguntar, Olga, pero puede haber innovación en un mercado, en un supermercado. ¿Dónde está ahí la innovación? Puede ser que no se vea, pero ahí les cuento. Entonces, miren aquí, en este caso, cuando nosotros hablamos de que esta empresa, para poder trabajar y poder utilizar, ellos lo que decían era de que mientras, eh, por ejemplo, permíteme un ratito, ok, hablaban, por ejemplo, acá, ¿no?
Cuando ellos no tenían patentes propias, es decir, trabajaban con otras patentes, entre el año 2010 y el año 2014 tuvieron oh, unas cuantas patentes involucradas con las cuales trabajaban, pero ¿qué pasaba? Que en esos mismos años tuvieron un montón de problemas de litigios, ¿no? De juicios porque decían que estaban violando su patente o por ahí habían otro tipo de problemas, pero la cosa es que gastaban dinero en estos juicios que se dan, ¿no? Y entonces dijeron, ok, primero, el mercado está cambiando, necesitamos incorporar procesos de innovación, porque si no ya no vamos a seguir siendo competitivos, ya estaban teniendo ya una crisis notoria, ¿no? Ya se estaban viendo afectados, y entonces tomaron la decisión de meterse de cabeza, como dicen, a los temas de innovación y dijeron, ok, si este es nuestro problema, vamos a generar nosotros nuestros temas de innovación. Y cuando tomaron esa decisión, si ustedes ven aquí el cambio, después del 2014 se ve que hay un crecimiento del número de patentes ya en este caso propias. ¿Y qué pasa con los litigios? En realidad lo que pasa con los litigios es que va cayendo. Es decir, ya no tienen más problemas de juicios porque están violando la patente, no sé qué. Ahora no, porque ellos están generando su propio proceso. Ok. Entonces, para ello, ¿qué hicieron? Primero, generaron un laboratorio de innovación porque ya eran conscientes de que se necesita pues un equipo de profesionales para que los ayude a incorporar ciertas habilidades, mecanismos, culturas, etcétera. Y una de las primeras cosas que hicieron, por ejemplo, no sé si lo logran ver acá, pero este es un dron, y entonces ellos estaban viendo la opción de poder eh, atender requerimientos a partir de un dron, ¿no? Lo cual es bastante interesante y luego también poder mejorar la atención a sus clientes, ¿no? Y entonces tú dices, ya, pero es un supermercado, ¿no? Todos los supermercados son lo mismo. No necesariamente. En este caso, ellos quisieron mejorar la experiencia del cliente. Cuando tú vas al supermercado, ¿con quién interactúas desde que llegas al supermercado que te vas? Con el carrito. Con el carrito compras, es el que está para todos lados durante toda tu estancia. Entonces, buscaron crear mecanismos que les permitan a los usuarios sentirse mucho más cómodos, que pudieran hacer las compras con tranquilidad, que vieran al carrito como una herramienta que los apoye, ¿no? No con algo que molesta, muy por el contrario. Entonces, como ustedes ven ahí, comenzaron a incorporar tecnología. Y entonces, cuando nosotros, cuando ellos ya incorporaron estos procesos, pueden ver acá, haciendo ya la precisión después del 2015, cómo va creciendo y los temas de litigio van cayendo. Entonces, me dicen, ¿en qué pueden innovar? Justamente lo que hablamos hace un ratito, en los carritos. Eso que parecía así como que, ¿cómo van a innovar en los carritos? Se dieron cuenta de que tenían que mejorar la experiencia del cliente. Es decir, que el cliente llega y se sienta muy contento, que todo sea mucho más fácil y eso era muy interesante. Entonces al final tenían su carrito convencional, normal, que todo el mundo conoce y dieron una pequeña patente de invención para que justamente pudieran ver el tema del manejo, ¿ok? Luego, otra patente para el tema de vigilancia de las cosas. Una tercera patente para que les haga la ruta de la compra, por dónde tienen que ir, por cuál de las divisiones para hacerlo más rápido. También se les ocurrió hacer todo un invento más para poder usar una interfaz de tal manera que facilitara las compras. Y entonces, al final, hace por captura de imagen de tal manera que tú ya no necesitas llegar al cajero, sino vas comprando, vas escaneando, vas comprando, vas escaneando, vas comprando, vas escaneando y así sales más rápido y no tienes que hacer ninguna cola, ¿no? Y entonces, esto es importante porque al final, una empresa que uno pensaría que no tiene dónde incorporar procesos de innovación y cómo generar productos nuevos para que los ayuden a diferenciarse del mercado, en realidad, si se lo toman en serio y se ponen a hacer el trabajo, se dan cuenta que sí lo pueden hacer y encontraron con mucha razón el tema de poder mejorar la experiencia del cliente.
Entonces, como ustedes ven acá, acá hay una lista de las patentes que les he mencionado, pues, mecanismo de conducción autónoma, videovigilancia, planeación de ruta, interfaz de usuario, medios de entrada, de voz para que le puedas hablar, ¿no? Y puedas dictarle, y captura de imágenes para que puedas hacer el escaneo. Si se dan cuenta, mejoró totalmente la experiencia del cliente. O sea, ya no era como ir a cualquier supermercado. Ahora vas al supermercado y haces la compra rapidísimo, con mucha facilidad, y entonces te sientes más cómoda. Y eso es un beneficio. Entonces, es importante entender, como, por ejemplo, les pongo este datito. En el año 2022 se invirtió 14.000 millones de dólares en automatización, tecnología y otras áreas comerciales, como la cadena de suministro y las iniciativas de cara al cliente. ¿Se dan cuenta? Pasaron de no tener nada de inversión para, para innovar a incorporar varios millones para poder hacer justamente estas innovaciones que les permitan darle un mejor servicio al cliente. Entonces, ellos tienen esta frase: cada tienda de Walmart es tratada como un mini laboratorio, donde todos los días se están llevando a cabo innumerables experimentos pequeños con precios de selección de productos y exhibiciones en merchandising, ya que se alienta a los empleados a buscar nuevas ideas para aumentar el rendimiento. Es decir, no solamente están buscando la innovación con su equipo de I+D que se encuentra en ese espacio de laboratorio que hemos visto de Innovation Lab, sino más bien por el contrario, están estimulando constantemente para que los trabajadores puedan generar ideas, puedan generar soluciones también que sirva. Y algo tan simple como, por ejemplo, mejorar la exhibición y merchandising de los productos. Entonces, se dan cuenta que todos pueden incorporar procesos de innovación, en todo se pueden dar, no necesariamente tienes que generar tú la tecnología, ¿no? Sino encontrar los actores correctos. ¿Se acuerda que hablamos de innovación abierta? Esos también son unos mecanismos que utiliza Walmart también. Ha adquirido también tecnología, ha comprado algunas empresas también. Entonces, ¿cuál ha sido la estrategia de Walmart? Estoy seguro que ya la saben. Primero, colaborar. ¿Qué hemos dicho? Innovación abierta. Colaborar con una universidad para que les ayude a resolver un problema. Y luego se asociaron con una startup para obtener una solución más avanzada. Entonces, está buscando interactuar con la empresa y luego con una startup que es un emprendimiento, que es una empresa joven. Luego, adquiere empresas para integrar tecnologías avanzadas y enfoques futuristas, muestra su determinación al construir tiendas inteligentes. Es decir, todo centrado en el cliente y no en la tecnología. Más es importante al cliente que hacer tecnologías muy complejas, sino atender al cliente. Un tercer punto, ahorra mano de obra, porque si es que logra automatizar varias cosas, al final la mano de obra es menos. Y si reduce la mano de obra, también se optimizan los gastos, ¿no? Luego, ah, y también, ¿por qué hicieron todo esto también? Porque tienen a su amigo de compra virtual que se llama Amazon, que ellos también están invirtiendo. Y entonces también ellos buscaron siendo competitivos, ¿no? Y también esto les ha permitido liderar, ¿no? Aprovechar el poder de nuevas empresas innovadoras para elevar su propio control en el negocio. Es decir, estamos viendo el proceso de innovación abierta donde adquirían empresas, ¿cierto? Para ellos ir mejorando. ¿Qué más? Que la gran mayoría de las tecnologías ahora, en este momento, se han desarrollado internamente, aunque también puede haber otros módulos de terceros que los utilicen. Es decir, la innovación abierta en este caso juega un papel muy importante, muy importante. Entonces,
Si se dan cuenta, todos pueden incorporar los procesos de innovación, ¿no? Entonces, no es que tenga que ser una empresa enorme, ni que sea una empresa tecnológica, sino es simplemente darse cuenta de en qué mercados se están moviendo y cómo podrían hacerlo mejor y ser más competitivos. Entonces, ellos no se han quedado ahí. No es que dijeron, ya innovamos, ya estamos creciendo, vamos bien, ya estamos yendo al mercado. No, ellos siguen innovando. ¿Por qué? Buscan, la tienda la utilizan como un lugar de ensayo, ¿no? Iteran, prueban, y ahora están utilizando inteligencia artificial, realidad aumentada, aprendizaje automático, robótica, es decir, siguen con esta intención de seguir innovando para seguir liderando el mercado. Entonces, es muy importante incorporar estos conocimientos para que las empresas apuesten con innovar. Y ahora respondemos una pregunta. ¿Cuáles son los desafíos globales que se buscan resolver? Desde la empresa, desde un corporativo, ¿cuáles son estos que deberíamos hacer? ¿Por qué deberíamos enfocarnos en? Está muy de moda y en los siguientes años que hemos dicho con respecto a la parte de las revoluciones industriales, ya estamos ya en el camino a llegar a la quinta, y entonces algo que se tiene que tener en cuenta es que todos los desafíos que se están dando ahorita son importantes de ser abordados por los temas de innovación, como por ejemplo el desperdicio de los animales, como por ejemplo la alta cantidad de emisiones de CO2 que ahora con temas del cambio climático es súper notorio, ver cómo hacemos para reducir la cantidad de químicos que se usan en los diferentes procesos, como por ejemplo en la curtiembre, cómo afrontar los temas de sequía cada vez más continuamente, más seguido. Se están dando todos estos procesos por el cambio climático, de que sean las sequías, ¿no? Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que también hay escasez de mano de obra. Eso también es un desafío. ¿Por qué? Porque hay más personas mayores que jóvenes, porque las tasas de natalidad no han ido mejorando. Por supuesto, en algunos países más que otros. ¿Cuál es otro desafío global? La salud, el consumo de azúcar, porque hay un alto índice, perdón, de personas con diabetes. Entonces acá también hay que tener cuidado. ¿Cómo vamos con la cadena de suministro? Las ineficiencias en la distribución, la inocuidad, la trazabilidad de los alimentos. Ahora todo el mundo está interesado en saber qué está comiendo, de dónde viene, si es orgánico, si ha usado pesticidas, si no ha usado pesticidas, si tiene algún contaminante, metales pesados, etcétera, etcétera. ¿No? ¿Cómo es que también tenemos que entrar a la eficiencia y a la rentabilidad de las fábricas también? Es decir, hay muchos desafíos sobre los cuales podemos trabajar para mirar esos temas de innovación y generar un cambio en nuestras empresas, ¿no? Entonces va a depender mucho de hacia qué lado estén interesados y obviamente se alinea con el modelo de negocio que cada uno tiene, ¿no? Entonces, finalmente, lo que les quiero decir es que los invito a ser un líder para gestionar la innovación en tu región. Innovandes es Cusco. Apuesta por ello. Muchísimas gracias por haberme acompañado en esta sesión. Espero que haya sido interesante para ustedes y haya podido aportar un poquito de ustedes al conocimiento. Acá están mis datos, si gustan contactarme por algo, encantada de poderles ayudar en lo que necesiten. Un abrazo, muchas gracias por acompañarme.